Gané US 25 millones. Pero oí a mi hijo decir, dobla la dosis, ella aún no olvida y no debe. La noche se había cubierto de sombras densas y pesadas, como un manto de secretos oscuros que tapaban la verdad. La casa, con sus luces tenues parpadeando, parecía un escenario de una tragedia. Mi corazón latía con fuerza, un martillo golpeando en mi pecho, mientras recordaba ese momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio era ensordecedor, roto solo por el eco de un susurro inquietante. Dobla la dosis, no lo olvides. Qué locura había salido de la boca de mi hijo, el aire se volvía espeso, lleno de anticipación y miedo. Las paredes parecían acercarse, como si quisieran atrapar los secretos que contenían. Mi mente zumbaba con preguntas y las respuestas se burlaban de mí. ¿A quién o a qué se refería? Las luces del vecindario brillaban en la distancia, pero aquí todo era oscuridad. Recordé la felicidad fugaz de ganarlo todo, esos 25 millones de dólares que habían caído en mis manos como un milagro. Pero había un costo oculto en ese regalo, las criaturas de la noche comenzaron a ulular, mientras la ventana temblaba suavemente. La frase resonaba, ella aún no olvida, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero solo traían más preguntas. ¿Quién era ella? ¿Qué había olvidado? Cada instante se convertía en un abismo sin fin. La ansiedad apretó mi garganta, un nudo difícil de deshacer. Esa mezcla de euforia y terror me envolvía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quisiera que te perdieras de ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, el reloj marcaba cada segundo como un latido que se aceleraba. ¿Qué tenía que ver mi hijo con todo esto? Su voz, sus palabras parecían un canto de sirena, atrapándome en un mar de incertidumbre. La noche se volvía más oscura, y una risa lejana, en la penumbra, resonaba en mi mente. La imagen de ella comenzó a tomar forma, como un espectro que se negaba a desaparecer. ¿Era una advertencia o una amenaza? La pregunta vibraba en el aire, proyectando un sudor frío por mi frente. El misterio no era solo sobre el dinero ni el eco de su risa. Era mucho más, podría ser que el verdadero premio tenía que ver con decisiones que jamás pensé que tendría que tomar. La continuación de nuestra historia estaba a punto de revelarse en un giro inesperado. La noche continuaba su danza sombría, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Debía enfrentar a mi hijo o lo mejor era dejarlo en su mundo? Pero no podía ignorar el eco de sus palabras, un fuego que chisporroteaba en mi mente. Decidí que ya era suficiente. Con el alma en un hilo me levanté del sillón, mis piernas temblando como hojas al viento. Caminé hacia la habitación de mi hijo, cada paso un retumbar en el silencio mortal de la casa. La puerta estaba entreabierta y pasé un dedo por el marco, sintiendo la madera fría como el sudor en mi frente. Al asomarme, vi a mi hijo sentado en su cama, la mirada fija en una pantalla iluminada. Su expresión era intensa, como si el mundo exterior no existiera. Pero no estaba solo. A su lado una figura difusa se asomaba, y mi corazón se detuvo. No podía distinguir bien, pero había algo inquietante en la forma en que se movía. ¿Era ella? ¿La que no olvidaba? ¿Qué estás haciendo?, logré preguntar, mi voz era un susurro tembloroso. Él giró la cabeza lentamente. Sus ojos, normalmente vivos, estaban oscurecidos, como si estuvieran cubiertos por un velo. Estoy buscando respuestas, murmuró, la voz desprovista de la confianza que conocía. Una presión en mi pecho me hizo retroceder un paso. ¿Respuestas sobre qué, hijo? Sobre el contrato, dijo, y cada palabra era un disparo en la oscuridad. No entiendes, papá. Este dinero tiene un precio. Ella no olvidará lo que le hicimos. Necesitamos, no sigas, le interrumpí, el miedo punzando en mis entrañas. ¿De qué estaba hablando? La angustia se multiplicaba mientras él se sumía en su obsesión. ¿A quién te refieres?
¿Quién es ella? Se quedó mirando un punto vacío en el suelo, y sentí que el aire se hacía irrespirable. Ella es parte de esto. Es más real de lo que crees. Y si no haces lo que te dije, todo terminará. Estamos en peligro. La habitación parecía girar a mi alrededor, y esa ella que permanecía oculta se erguía, cada vez más cercana. Mis emociones chocaban, la protección por mi hijo y un miedo visceral por lo que pudiera venir. Dímelo todo, por favor. El silencio se hizo espeso, y luego una risa resonó en el aire, como algo que se escabullía de cualquier realidad lógica. El sonido provenía de la pantalla del teléfono. Un mensaje, un rostro, algo que debería haber estado prohibido. Era un vídeo y un nombre apareció en la parte inferior de la pantalla, la reina de las sombras. Mi mente estalló en hebras de confusión. Su voz era antigua y poderosa, y aunque no podía escucharla, sentí el peso de sus palabras resonando en el aire. Espera, hijo, intenté advertirlo. No hagas nada antes de saber, pero cuando giré la cabeza hacia él, ya no estaba. Solo la cama vacía permanecía, con la pantalla parpadeante que emanaba esa risa familiar y macabra. La soledad me envolvió y el terror se apoderó de mi ser. ¿Dónde había ido mi hijo y, más importante aún, qué sería de nosotros si realmente esa figura oscura volvía para cobrar su deuda? Una sirena sonó a lo lejos, ahogando mis pensamientos. No podía quedarme ahí, tenía que hacer algo. Las sombras se cernían, y el reloj seguía su conteo, marcando el tiempo que nos quedaba antes de que ella regresara. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar que la oscuridad tenía un plan para mí y mi familia. ¿Qué opciones quedaban? La urgencia de la decisión pesaba sobre mis hombros. Debía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Con cada segundo que pasaba, la amenaza se intensificaba. Y mientras salía disparado de la habitación, una idea cruzó mi mente, una última pregunta que resonaba con el eco de lo desconocido. ¿Qué era lo que realmente había comprado con esos 25 millones? Las horas pasaban como sombras alargadas, y el frío de la noche se sentía cada vez más opresivo. A medida que recorría la casa, la angustia se adueñaba de mí. Donde solía haber risas y juegos, solo reinaba el silencio, un silencio capaz de gritar en mi mente. La desesperación creció al recordar las últimas palabras de mi hijo. Dobla la dosis resonaban en mis oídos como un mantra maldito, mi corazón latía con fuerza mientras me movía por los pasillos. La búsqueda se volvía crucial, pero a la vez, cada rincón de esta casa parecía estar lleno de ecos, de memorias que volvían a surgir como fantasmas. Aquel dinero que había prometido un futuro brillante, ahora solo era un portal a un horror inimaginable. Mi primer pensamiento fue verificar en el estudio de mi hijo. Era un lugar caótico, lleno de libros, papeles y pantallas que parpadeaban sin descanso. Las paredes estaban adornadas con dibujos de criaturas fantásticas y mundos lejanos, pero la atmósfera ahora era oscura, como si el aire mismo estuviera envenenado. Me apresuré hacia su escritorio y busqué entre las notas. Encontré hojas rasgadas con garabatos sobre un tal contrato. Me detuve un momento al leer una frase inquietante: el poder de la reina se alimenta del miedo. Ella no perdona. Mi estómago se revolvió. ¿Qué había hecho mi hijo? Sabía que debía actuar, pero el terror paralizaba mi mente. Si el precio de ese dinero era atraer a ella, ¿qué implicación tendría para nosotros? La necesidad de encontrar a mi hijo se volvió primordial. Recordé que me había mencionado un lugar, un viejo parque cerca de las colinas. Era un lugar donde solíamos ir, un refugio de nuestra infancia. Quizás allí podría encontrar respuestas. Sin pensarlo más, salí de la casa, dejando atrás las sombras que parecían querer atraparme. El viento helado me azotaba el rostro mientras corría hacia ese parque, mis pensamientos se agolpaban y las imágenes de mi hijo comenzaron a invadirme. Era un niño alegre, lleno de sueños, y ahora estaba al borde del abismo. Al llegar, el lugar era un mar de oscuridad. Los árboles se alzaban como gigantes amenazantes, y la luz de la luna apenas lograba penetrar entre las hojas. Mis piernas temblaban, pero seguí adelante. Hijo, grité, mi voz resonaba en el silencio, como si la noche misma quisiera devorar mi clamor. Unos pasos adelante oí un susurro. Venía de detrás de un arbusto denso, la voz de un niño casi inaudible, pero reverberante con un eco extraño. Me acerqué y ahí estaba él, rodeado de un brillo tenue que parecía emanar del suelo.
Su expresión era sombría, perdida entre la desesperación y la locura. Debemos seguir el camino, papá murmuró con ojos desorbitados. ¿Qué camino? ¿Qué está pasando? Respondí con un nudo en la garganta. Él solo asintió hacia el rayo de luz que danzaba sobre el suelo, como si una llamada oscura lo guiara. Ella está aquí, debemos actuar rápido. Y de repente vi un resplandor, algo que parecía surgir del mismo suelo. La figura era difusa, pero el aura que irradiaba era palpable, como un pulso de energía oscura. Cada fibra de mi ser gritaba que retrocediera, pero no podía dejar a mi hijo solo en aquel abismo. De pronto, el eco de una risa costaba en la distancia, un eco que prometía caos y pena. Aquella voz, seductora, reverberaba con un poder antiguo como si la misma noche tuviera vida. Karma y sacrificio son los precios a pagar, sonó, y en ese instante mi corazón se detuvo, mientras la figura oscura se hacía más presente, me di cuenta de que el tiempo se había acabado. ¿Estaban realmente preparados para pagar ese precio? La decisión me estrujaba el pecho. Las sombras bailaban a nuestro alrededor y la atmósfera se volvió pesada, como si la oscuridad nos abrazara. Todo a mi alrededor parecía desaparecer y, en ese instante comprendí que el destino de mi hijo y el mío estaban entrelazados. ¿Pero podría enfrentar realmente a ella? Una pregunta inminente surgió en mi mente, un grito sordo en mi interior, como derrotas a una reina que vive de las sombras. El brillo se intensificó a mi alrededor, y la figura oscura tomó forma. Era mujer, de piel pálida y ojos como pozos sin fondo. Su cabello ondulaba como si estuviera bajo el agua, impenetrable y fascinante. Todo en ella emanaba una presencia que te atraía y, al mismo tiempo, te congelaba en el lugar. La reina, pensé con una punzada de terror. Lo entendía. Mi hijo había despertado algo que no debía ser tocado, y ahora estaba aquí, a las puertas de lo desconocido, desafiando lo ineludible. Mi respiración se volvió entrecortada, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Mamá siempre decía que el miedo es lo que nos ata a la oscuridad, murmuré, mientras mis ojos se fijaban en la criatura frente a mí. ¿Por qué has venido? La voz de la reina resonó suave, casi melódica, pero el contenido era veneno puro. Comencé a sentir el ardor en mi pecho, un recordatorio de que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Vengo por mi hijo. Déjalo ir, grité, tratando de infundir valor en mi voz. Pero ella sonrió y su risa era un canto de sirena que me heló el corazón. ¿Y qué ofreces a cambio? Salvación. Compasión. No, pequeño mortal. Lo que deseas se compra con sangre, mis manos temblaban. La sola idea de sacrificar algo tan valioso como la vida de mi hijo me horrorizaba. No permitiré que lo toques. El miedo y la rabia burbujeaban dentro de mí, una mezcla letal que podría empujarme a la locura. Sin embargo, ella se acercó con pasos silentes como un susurro. La oscuridad parecía enroscarse a su alrededor como si fuera parte de ella. Ya es demasiado tarde. Tu niño ha decidido. No lo engañes más. La ambición crece en el corazón de los hombres, y la desesperación se convierte en su mejor aliada. Sus palabras eran dagas, cada una atravesando mi ser, revelando el miedo que había ocultado. Decidido, tartamudeé, sintiendo como el pánico se enroscaba en mi garganta. A través de mis ojos, vi a mi hijo detrás de ella, como un prisionero en la ilusión de una fantasía oscura. Su rostro, una mezcla de curiosidad y terror, reflejaba la pena de una elección que no debía haber hecho. Papá, no puedo escapar. Ella me prometió, la voz de mi hijo se rompió y mi corazón dio un vuelco. No sé qué hacer. Solo no quiero que estés en peligro, dijo con lágrimas en los ojos, despojando toda la maldad de aquella decisión, mostrándome al niño que siempre había amado. Los músculos de mi cuerpo se endurecieron. No permitiré que nada te pase. No me importa lo que cueste, afirmé, aunque sabía que había cruzado un umbral del que quizás no había retorno. La reina centró su atención en mí, riendo mientras un aire de desafío envolvía el espacio. ¿Qué ofrecerás, entonces? La vida de un inocente tiene su precio. Sus labios se curvaron en una sonrisa que irradiaba peligro, como si la misma noche pudiera reírse de mí. Era un juego antiguo, un antiguo ritual de sacrificio que se había practicado desde tiempos inmemoriales, jugando con la vida y la muerte. El suelo bajo mis pies parecía vibrar, y las sombras empezaron a cobrar vida, rodeándome como serpientes. Debía actuar.
En ese instante recordé las notas en el escritorio de mi hijo. La clave estaba en el contrato. Si su poder se alimenta del miedo, entonces, ¿sería el amor el antídoto? Tomé una decisión. Te ofrezco mi propio miedo. Mi más profundo terror. Tómalo, pero libéralo, grité a la reina. Las sombras se detuvieron y mis palabras ecoaron con fuerza. Ella parpadeó por un momento sorprendida, como si mi declaración hubiera atravesado su armadura de desprecio. Sin embargo, en esa fracción de segundo, un estallido de risa resonó en el aire. La reina se retorció y se llenó de poder. ¿Crees que tu amor puede salvarlo? ¿Qué sabes sobre el sacrificio verdadero? Una sombra aún más oscura se alzó detrás de ella mientras se reía, y el terror se apoderó de mí. Mis rodillas temblaban. Pero lo que no sabía era que en mi voz había un eco que podría cambiarlo todo. Hijo, yo estoy aquí. Nunca te soltaré. La atmósfera vibraba como un tam-tam de guerra, y el siguiente movimiento de la reina podría arruinarlo todo. ¿Qué realmente significaba ofrecer mi miedo por el amor? ¿Estaba cavando mi propia tumba? Mientras la luz y la sombra chocaban a nuestro alrededor, me di cuenta de que la batalla no era solo por mi hijo, sino por nuestras almas. Con un último giro, la sombra avanzó hacia mí como un tornado oscuro. El terror se transformó en determinación mientras todo se desmoronaba en un crescendo. ¿Podría existir una esperanza en el sacrificio que ofrecía? Tu reto ha sido aceptado, finalizó la reina con un susurro que retumbó en mi alma, y en ese instante, supe que el precio por salvar a mi hijo podría ser mucho más de lo que estaba dispuesto a pagar. ¿Cuáles serían las consecuencias de mi desafío? Estaría dispuesto a afrontar los horrores que venían. Mientras la oscuridad se acercaba, supe que la batalla apenas comenzaba. La oscuridad se cernía sobre mí como un manto pesado, las sombras se retorcían y danzaban, burlándose de mi temor. El chillido de la reina llenó mis oídos, una melodía ensordecedora que parecía insistir en que no había retorno. Ella sabía que había encadenado mi corazón a un dilema que podría sellar nuestro destino. ¿Qué podía ofrecer, y qué más podría demandar de mí? Tu miedo es débil, hijo de hombres. El dolor es más poderoso, dijo, disfrutando de mi agonía. Su sonrisa, llena de promesas tenebrosas, iluminó la penumbra, reflejando un mundo donde el amor y la desesperación eran meras herramientas en su juego. La vulnerabilidad de mi hijo detrás de ella se intensificó. Papá, no quiero estar aquí. La súplica de su voz me atravesó como un rayo. La impotencia ardía en mis venas, mientras me encontraba atrapado en esta red de sombras. ¿Y si el precio es mi propia vida? Pensé, la idea retumbando en mi mente mientras la reina se acercaba, cada paso un eco de su creciente poder. El espacio entre nosotros se reducía, y el aire, pesado como una tormenta, provocaba que mi pecho se oprimiera aún más. Tu vida bien, eso sería un regalo, se atrevió a susurrar la reina, y yo me estremecí. Mi corazón se detuvo en un instante. Trabajando para ahogar mi miedo, decidí que no solo se trataba de mí. Era mi hijo, ese niño con inocencia, el que no debía pagar por nada de lo que había desencadenado. Te doy mi miedo y mi vida, pero a cambio libéralo, grité con una voz que temblaba y resonaba entre las sombras. En ese momento, la oscuridad se encogió para escucharme. Ella se detuvo, titilando entre la curiosidad y el desprecio. ¿Acaso crees que el amor puede romper la cadena de las sombras? Tu sacrificio sería simplemente eso, un sacrificio sin más tregua. Mis manos se abrieron frente a mí, sintiendo como la flama del miedo se apoderaba de mi ser. Era la estrategia de un hombre arrinconado, pero mi amor por mi hijo era más potente que cualquier miedo que pudiera invocar. Las sombras parecían absorber mi resolución, y un frío glacial recorrió mi espalda. Fue entonces cuando escuché el murmuro quebrado de mi hijo nuevamente: no es suficiente, papá. Ella necesita más. La desesperación en su voz me paralizó. Comprendí que el desafío que había aceptado había abierto una puerta a lo desconocido. ¿Qué podría significar más? Yo no tengo más que ofrecer, afirmé, el terror acumulándose en mi pecho. La voz de la reina se convirtió en un susurro tentador. ¿Realmente crees eso? A veces somos más poderosos de lo que creemos, o más débiles. La verdad puede doler, sería mejor que te prepares. Un escalofrío recorrió mi espina, el pánico se convirtió en un abismo. ¿Qué más podría la reina exigir? Si quieres salvarlo, deberás doblegarte a su deseo más oscuro.
Pero eso implica, la risa resonó mientras una sombra más densa parecía formar un rostro, con rasgos de mi propio hijo pero distorsionados por la oscuridad. No puedo permitirlo. Grité resistiéndome a la tentación de la sugerencia. Pero el conflicto me desgarraba. ¿Estaba dispuesto a enfrentar mis propios arrepentimientos, mis propios secretos? La sombra encarnada sonrió burlona e insidiosa, mientras mis pensamientos se destilaban de miedo y rabia. Ella está esperando tus decisiones, pequeño mortal. Cada elección tiene un precio. ¿Doblarás la dosis de tu miedo, o dejarás que el niño se pierda en el olvido? La reina observaba, interrogando la profundidad de mi resistencia con los ojos como pozos inocentes, y en ese instante comprendí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, como arena en un reloj. Cada segundo contaba. Dime, ¿qué deseas realmente? La voz de la reina resonó, amenazante y seductora. Moverme o quedarme quieto. En esta batalla podría perderlo todo. Con el corazón latiendo en mis oídos y un sudor frío recorriendo mi frente, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero algo dentro de mí sabía que las consecuencias no terminarían ahí. ¿Y si al tratar de salvarlo arruinábamos el futuro para siempre? La oscuridad se cerró, y en ese último suspiro, una revelación me golpeó: amor y miedo son dos caras de la misma moneda. Pero ¿qué pasaría si tuviera que jugar con ambos? Mientras la sombra se cernía, supe que la reina había despertado algo que ni yo conocía en mí. Y en un último grito de desesperación, la palabra quedó atrapada en mi garganta. Estaba listo para asumir el precio de mi salvación. Y así, mientras la oscuridad devoraba a su presa, el eco de esa decisión resonó más fuerte que nunca. La decisión estaba tomada, y la reina aguardaba con una satisfacción retorcida. Una tormenta de emociones se desataba dentro de mí. El miedo a perder a mi hijo chocaba con la creciente desesperación de la situación. Las sombras, como serpientes siniestras, se agazapaban alrededor de nosotros, hambrientas por ser alimentadas con mis secretos y temores. Doblar la dosis, repetí en voz baja, como una oración maldita. La idea era un veneno dulce que se arrastraba por mi mente, prometiendo una forma de redención, pero a un costo que no podía ni imaginar. Padre, yo no quiero esto. La voz de mi hijo resonó, clara y potente como un faro de luz en la oscuridad. Su angustia despertaba en mí un torrente de asombro y culpa. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? La reina sonrió, su gélido aliento acariciando mi rostro. Era una alucinación, un eco de mis propios demonios. ¿Acaso ella era todo lo que alguna vez había temido? No, no puedo, murmuré. Pero en el fondo el eco de su petición me empujaba hacia un abismo que no podía evitar. Podía sentir las sombras palpitar, ansiosas por devorar mi resistencia. Era un callejón sin salida, la reina lo sabía, y yo también. Te ofrezco mi tristeza como puerto seguro. Un hogar para tu olor a miedo, pronunció la reina, disfrutando de la lucha interna que sacudía mis entrañas. Pero para ello necesito que dejes ir tus recuerdos más preciados, los momentos que Blair pueden traerte al futuro. Olvida lo que te hace humano, cada palabra como un veneno, atravesando mis defensas con suavidad. Las visiones de su risa, de sus abrazos cálidos, y de las noches en que dormía junto a él aparecieron ante mí como espectros, magníficos y dolorosos. Soltarlo todo, a cambio de su salvación. La idea era un sacrificio que no podía concebir del todo. No lo haré, grité. La desafiante negación resonó en la negrura, pero la duda ya había hecho su hogar en mi corazón, un parásito indeseado que susurraba: ¿y si esto es lo único que queda? ¿Crees que puedes hacer tratos con las sombras, humano? La reina se acercó y su magia se escurrió a través de mi piel. Era como si cada sombra se alimentara de mi incertidumbre. Saber que la entrega de tu corazón es el precio a pagar por el miedo, ¿serías capaz de abrazarlo? En ese instante los recuerdos de mi hijo se convirtieron en una tormenta en mi mente. Su risa, sus primeras palabras, las noches de historias contadas a la luz de la luna. Todo estaba siendo devorado por la tentación que la reina ofrecía. No tengo elección. Tu vida es lo único que importa, dije sintiendo el peso de las palabras caer sobre mí. Dame el poder de forjar mi camino. Quiero ser fuerte, pero supe en el fondo que su amor nunca podría nacer en una oferta así. Doble la dosis por él. La insistencia de la voz de mi hijo se hacía más intensa,
ahora como un grito de guerra que intentaba romper las cadenas de la sombra. La imagen distorsionada de su rostro se debilitaba y resonaba en mi mente. Cállate, bramé, pero las palabras sonaban vacías. La reina relampagueaba su mirada, midiendo con paciencia mi tormento. Es un buen paso, humano, dijo, disfrutando con cada palabra. Un primer paso hacia la oscuridad. Las sombras oscilaron ofreciendo destellos de posibles futuros, imágenes de mi familia devoradas por el caos, mi hijo solo en un mundo estéril y vacío. Tenía que actuar, y rápido. La reina no esperaría para siempre. Si eso es lo que debo hacer para salvarlo, me arrodillé, el suelo susurrando promesas de poder eterno y sombras familiares. Lo haré. Haré lo que sea necesario. Sus ojos se iluminaron y su poder se expandió, envolviéndome en un abrazo tóxico. La elección estaba hecha, pero no sin consecuencias. ¿Qué vendría después de cruzar esa línea? El futuro se oscureció en un abismo de posibilidades mientras la oscuridad se apoderaba de mi ser, cogí aire en un último intento de resistencia. ¿Qué estás haciendo, papá? La voz temblorosa de mi hijo flotaba como un eco distante. La desesperación recorría su tono, una advertencia de un amor que se desvanecía. Todo por ti, grité en un arranque de desafío, mientras la oscuridad lo cubría todo. ¿Había tomado la decisión correcta, o había condenado a ambos? Y justo cuando la reina se preparaba para sellar nuestro destino, una risa baja pero siniestra resonó en la penumbra. ¿Estás seguro de que puedes manejar la oscuridad? Porque esta batalla apenas comienza, un nuevo terror se gestaba en la penumbra, y en ese momento supe que nuestro verdadero desafío aún estaba por llegar. El aire se espesó con la presencia de la reina, sus sombras danzando a mi alrededor como entidades independientes. Su risa resonaba en la penumbra, una melodía inquietante que me atravesaba el alma. ¿Me has vendido tu humanidad?, preguntó con un tono seductor y venenoso que me hizo dudar. La sensación de traición se instaló en mi pecho. ¿Qué había hecho? ¿Y si me arrepiento?, murmuré, la voz quebrada. Gracias a esa pregunta, una risa aún más siniestra emergió de las profundidades de la oscuridad. Era un eco del dolor que había comenzado a sentir, una reacción adversa que se manifestaba en mi cuerpo. La presión en mi pecho se intensificó, y las visiones de un futuro sombrío se entrelazaron con un mar de dudas. Recuérdame que lo que eliges trae consecuencias, dijo la reina, extendiendo su mano hacia mí. En su palma, las sombras tomaron forma mostrando escenas de vida y muerte, de alegría y desesperación. Era un espectáculo dantesco que me mostraba a mi hijo atormentado y solo, como un niño perdido en un mundo que se había vuelto contra él. Eres su protector. Sin embargo, tú has elegido el camino de las sombras, un sudor frío me recorrió la frente, y deseé poder retroceder en el tiempo. No puede ser, mi mente zumbaba, incapaz de aceptar que todo se había torcido tan drásticamente. En mi mente la última imagen de mi hijo emergía con fuerza, su querido rostro transformándose en uno de terror. De repente la reina comenzó a acercarse. Cada paso que daba, un estremecimiento recorría el suelo, como si la tierra misma la temiera. Tu hijo no es el único que puede gritar, murmuró, y de repente las sombras se lanzaron hacia mí atrapándome en un abrazo helado. El poder oscuro se deslizaba como una serpiente afilada, tratando de romper cualquier fragmento de resistencia que aún tuviera. Déjame en paz, grité luchando contra el abrazo de la oscuridad, pero era inútil. La reina se reía, disfrutando de mi desespero. La locura de la decisión que había tomado comenzó a morderme. Había liberado fuerzas que no podía controlar. ¿Quieres salvación o venganza? ¿O simplemente un último acto de amor?, preguntó, aunque en su voz había un dejo de burla. Las sombras a su alrededor giraban inquietas, como si comprendieran que algo monumental estaba a punto de producirse. Cerré los ojos, intentando recordar esos momentos felices con mi hijo, y las imágenes comenzaron a desvanecerse en un destello de luz. ¿Y si es cierto que mis recuerdos son la clave para la salvación?, pensé, la angustia elevándose en mí. La reina se estaba alimentando de mi duda. Es el momento perfecto para aceptar lo inevitable. Puedes ser un rey en el reino de sombras o un testigo de tu propia derrota, susurró, acercándose cada vez más. Sentí como la última brizna de esperanza comenzaba a desvanecerse cuando la profunda risa de mi hijo resonó nuevamente en mi mente. Dobla la dosis, papá, su voz me atravesó como un cuchillo.
No, grité con fuerza, un grito desesperado que resonó en la oscuridad. La rabia impulsó mis acciones y con todas mis fuerzas traté de resistir. Pero la reina tomó ventaja de mi vulnerabilidad, su mirada destilando desdén. Serás uno de nosotros y tu hijo será el siguiente, susurró, cada palabra como un veneno que invadía mis venas. Me encontraba al borde del abismo, sin saber si había algo por lo que luchar. Fue entonces cuando un estallido de luz iluminó la oscuridad. Una figura se destacó entre las sombras, desafiando a la reina. No dejaré que te lo lleves. La voz resonó como un trueno, era alguien familiar. Lo que presencié entonces me dejó sin aliento, la aparición de un ser poderoso, un antiguo guardián que había venido a confrontar a la reina. Cada latido de mi corazón marcaba la tensión del momento, una lucha entre la luz y la oscuridad. ¿Quién eres?, la reina preguntó, su tono ahora más descontrolado. Mientras la batalla comenzaba a desplomarse, el tiempo se detuvo. Guarda tus secretos, reina de las sombras. Este es solo el comienzo de lo que está por venir. Las sombras titilaban en respuesta, una advertencia de que todo aún no había terminado. El dilema de elegir entre la oscuridad y la salvación pesaba como una espada en el cuello. La pregunta era: ¿podría alguna vez regresar al camino de la luz? Con la figura resplandeciente desafiando lo impensable, supe que el verdadero enfrentamiento para salvar a mi hijo apenas comenzaba. El destello de luz se expandió como un río de esperanza, disipando las sombras que envolvían mi ser. Ante mí la figura del antiguo guardián resplandecía con una energía intensa, sus ojos brillaban como estrellas en medio de la oscuridad. No podía recordar su nombre, pero me era familiar, un eco de un tiempo que creía perdido. «¿Estás aquí?», exclamé, la confusión y la alegría chocando dentro de mí. Pero no había tiempo para el reencuentro. La reina, furiosa, retrocedió un paso, ajustando su actitud, como una serpiente que se prepara para atacar. «Un salvador antiguo se atreve a desafiarme», susurró, sus palabras cargadas de veneno. «Tu tiempo ha pasado, y mi poder crece. El futuro es mío y cualquier intento de interferencia solo traerá más dolor para él». Antes de que pudiera terminar de hablar, el guardián levantó una mano, interrumpiéndola. «No hay poder que pueda superar el amor de un padre. Estoy aquí para recordarte que la luz siempre encuentra una forma de brillar». El aire vibraba con la tensión palpable de una batalla inminente. La reina empezaba a conjurar otra ola de sombras, pero el guardián no se dejaba intimidar. Con un grito poderoso, una onda de luz pura se liberó de su mano, dispersando a los seres oscuros como muñecos de hilo cortados. Las sombras retrocedieron, cobrándose de nuevo en el rincón más oscuro del paisaje. «Regresa a él. Guárdalo», rogué, avanzando un paso hacia el guardián. No sabía cómo se vería la batalla o qué habilidades poseía, pero la mentalidad del protector ardía dentro de mí. La imagen de mi hijo estaba grabada en mi mente y su grito seguía resonando. «Debes luchar, no solo para salvarte a ti mismo, sino por el sacrificio que se avecina», advirtió el guardián. «Cada elección tiene su peso, y la oscuridad siempre busca una oportunidad de devorar la luz». Las luces empezaron a faltar, llenando la sala con un silencio ensordecedor. Era como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Entonces el guardián empujó con fuerza, iluminando la arena que nos rodeaba, como una barrera divina. «Debemos actuar rápido. El tiempo no está de nuestro lado». Las sombras, ahora más agresivas, comenzaron a moverse hacia nosotros. Sus formas distorsionadas y grotescas gritaban mi nombre, cada uno clamando por lo que había perdido. «Aleja esas sombras», grité a mi alrededor. «Están torcidas por mí. Yo soy quien debe ser salvado. No solo mueres tú. Es el legado de tu hijo también», espetó el guardián, mientras se entrelazaban luces y oscuridad. Y en medio del frenesí, sentí un nudo en el estómago, sufriendo la culpa de cada decisión que había llevado a este momento. Las visiones de un pasado mejor comenzaron a chisporrotear en mis pensamientos. Recuerdos de días sencillos con mi hijo, sus risas y pequeños trotes hacia mí, se entrelazaban con cada sombra que se acercaba. ¿Esto era lo que quería? El dolor de su sufrimiento ya era un precio demasiado alto para pagar. Mientras el guardián luchaba contra la oscuridad, su forma comenzó a desvanecerse y a entrelazarse con la luz. «Si caigo, no te rindas. Las sombras querrán devorarte, pero no olvides esto: la verdad brilla más fuerte que el oro y el miedo».
Las palabras resonaron en mí profundamente. Comprendí que la batalla no solo era contra la reina, sino contra mi propia desesperación. Y justo en el momento en que el guardián entregó todo su poder, una explosión de luz iluminó la penumbra, revelando el camino, pero el precio de esta victoria era aún desconocido. ¿Sería suficiente para salvar a mi hijo? Mientras la batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba, su grito volvió a resuena en mi cabeza. «Dame una señal». Y entonces vi las sombras atacar de nuevo, rodeándonos. Una decisión inminente se acercaba, y todo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Tendría el valor para aceptar el sacrificio necesario? La elección no solo concernía a mi hijo y a mí, sino a la esencia misma de lo que significa ser humano. El eco del guardián resonó en mis oídos: la elección es tuya, actúa antes de que sea demasiado tarde. La reina sonreía, y el abismo se abría bajo nuestros pies. El momento había llegado. El resplandor de luz irradiaba de la explosión, creando sombras fugaces en las paredes. En ese instante, mientras los ecos de las palabras del guardián aún resonaban en mi mente, el aire se tornó pesado, impregnado con la inminente presencia de la reina. Mis manos temblaban al lado de un abismo oscuro y voraz, donde las sombras tejían su danza siniestra, deseosas de devorar cualquier rayo de esperanza que intentara brillar. ¿Cuál será tu elección, padre? La voz de la reina se deslizó como un susurro helado entre los contornos de la luz. Sus ojos relucían con una malicia casi palpable mientras el mundo gravitaba en torno a nosotros. Mis recuerdos de alegría se mezclaban con el dolor de mi culpa, un caos emocional que nublaba mi mente. El sacrificio que enfrentaba no era solo el mío, era un tributo a todos esos momentos que había dejado escapar, y la idea de perder a mi hijo me cortaba como un cuchillo afilado. Voy a luchar por él, grité, la determinación solidificándose en cada palabra. La reina soltó una risa, baja y burlona. ¿Por qué crees que mereces lo que pides? Tu hijo ya está marcado por mi sombra. Todo lo que ama se perderá. Ella extendió su mano, lanzando un torrente de oscuridad que parecía absorber la luz misma a su alrededor. En un acto instintivo levanté mi brazo, no en defensa, sino como un canal para la luz que el guardián había dejado en mí. Sentí como un calor comenzó a emanar desde el fondo de mi ser. Aquel calor, un legado de amor y esperanza, comenzó a fusionarse con la energía del entorno. Por mi hijo lo haré, hurgué, el poder dentro de mí cobrando vida. Las sombras tenían su propio deseo. Avanzaban hacia mí escalofriantes, esperando romper mi resolución. Pero era el momento de honrar cada sacrificio, cada risa, cada abrazo perdido. Las imágenes de mi hijo tímidamente aparecían en mi mente, sus ojos brillantes buscando protección. Él es lo único que importa, bramé, y la luz emanó con una fuerza impresionante. El choque entre mis energías y las sombras de la reina fue brutal. La luz brotó en un fulgor cegador mientras las sombras se deslizaban, intentando retorcerse y dominar mi voluntad. Pero el poder que llevaba dentro era más fuerte, alimentado por un amor que la oscuridad nunca podría destruir. Era el amor que había resistido el tiempo, la distancia y la desesperación. Las grietas comenzaron a abrirse en el suelo a mis pies, y la voz del guardián resonaba en mi mente: no te rindas. Pero en ese momento, una ola de frío recorrió mi cuerpo. La reina había retrocedido, y una expresión de sorpresa asomó a sus labios. ¿Qué es esto? No puedes resistir. Pero lo haré, respondí con firmeza, sintiendo cómo la chispa de luz crecía, proyectando un brillante camino hacia mi hijo. Te enfrentaré en cualquier lugar y en cualquier tiempo por él. La arena chisporroteó bajo mis pies, y la oscuridad retrocedió, revelando la figura de mi hijo aún atrapado entre los hilos del destino. La reina, ahora furiosa, se erguía en toda su altura. Tu resistencia es solo una ilusión. La oscuridad siempre exige un precio. Su voz resonaba como un trueno, y las sombras comenzaron a agruparse, formando una masa amenazante. Deseaban aplastarnos. En un momento de clara revelación, comprendí que mi viaje no se trataba solo de salvar a mi hijo, sino de superar los límites que el miedo había impuesto. Con cada latido envié la luz hacia él, y un grito desgarrador resonó en la caverna. Era su voz, un eco de dolor y esperanza entrelazados. Papá, dímelo. ¿Cómo puedo salvarme? Confía en mí. Confía en nosotros, respondí, mientras el poder dentro de mí alcanzaba su punto máximo. En ese instante su imagen se iluminó, y comprendí que mi sacrificio debería ser total.
la oscuridad creció, y el tiempo empezaba a desdibujarse. Así que lo haré, grité. Pero tendría el poder de sacrificarme por la única luz que había en mi vida. Las sombras se lanzaron hacia nosotros, furiosas y desesperadas. Solo entonces sentí una quemadura en el rostro de la reina, como una chispa de pánico cruzando por su veneno. ¿Cómo es posible que resistas? Los ecos de su incredulidad llenaron el aire, y fue en esa esquina oscura donde comprendí. Nunca podría vencer la oscuridad, era parte del ciclo. ¿Pero podía hacer algo más grande al respecto? La luz es solo luz si hay oscuros por donde contrastar. Una decisión crítica se acercaba, y su eco resonaba en el aire, impregnando cada rincón. ¿Estás listo para pagar el precio? Y en ese mismo instante la luz se hizo más brillante, revelando una única verdad que retumbaba en el pecho de todos. Mi hijo. Todo por él. Todo por amor. El abismo se abría aún más, y las sombras gritaron como un coro de desolación, mientras el momento de sacrificio se perfilaba en el horizonte. Al mirar hacia adelante la pregunta flotó en mis labios, ¿estoy listo para perderlo todo? La oscuridad se cernía sobre nosotros como un manto opresivo, pero en medio del caos, algo hermoso floreció. El sacrificio estaba a la vuelta de la esquina, y en mi pecho, la llama de la determinación ardía más que cualquier sombra. Sabía que el destino de mi hijo dependía de mí, de cada decisión que estaba a punto de tomar. Nunca te soltaré, grité, una promesa que resonó en las entrañas de la noche oscura. Sentí la fuerza del amor invadiéndome, un amor tan profundo que podía desafiar a la propia muerte. Las sombras, ahora furiosas, se retorcían con una desesperación que era casi palpable. La reina de las sombras había creído tenerme acorralado, pero no comprendía que había un poder en mí que sobrepasaba cualquier oscuridad. Tu tiempo ha llegado, respondió, sus ojos reflejando una maldad antigua. Pero en lugar de miedo, sentí una paz constante, como si todo en el universo se alineara para apoyarme. Las sombras que me rodeaban comenzaron a arrastrarse hacia mí, intentando absorber mi luz. Pero en un acto de determinación pura, extendí mis manos. Hoy, no me moverás. Hoy no serás más fuerte que el amor de un padre. Con cada palabra, sentí como la energía del universo conspiraba a mi favor. Dediquémonos, le grité a la reina mientras la luz estallaba, una explosión brillante que hizo estremecer el oscuro manto que nos rodeaba. El calor del amor se erguía desde el fondo, fluyendo de mis entrañas hacia el exterior. Las sombras comenzaron a gritar, desgarrándose por el poder que lideraba mi corazón. Con cada segundo recordé las risas, los abrazos, los momentos compartidos que habían construido la esencia de lo que significaba ser papá. Por mi hijo, lo haré. Las palabras se escaparon de mis labios como un poderoso mantra, resonando en el abismo. La reina retrocedió, cada paso herido por mi luz. ¿Cómo te atreves? El pánico en su voz fue evidente y por primera vez, vi una grieta en su aura oscura. Pero no era el momento de dudar, apenas. Con todo lo que tenía, canalicé el amor que sentía hacia mi hijo, dejándolo fluir como un torrente incontenible de fuerza. Las sombras caían a mis pies, desvaneciéndose en la luz. La figura de mi hijo, atrapada y perdida, comenzó a salir de la penumbra. Papá, su voz era un susurro lleno de miedo y esperanza. Fue como si todas las estrellas se centraran en ese único momento. Confía en mí, hijo mío. Estoy aquí. La luz de mi amor lo envolvió. Podía sentir que estaba llegando a él, al centro de su ser, sembrando esperanza donde antes había miedo. La oscuridad, al darse cuenta de su inminente derrota, lanzó su último ataque. Una ráfaga de sombras intentó tragarnos de un solo golpe. Pero en un acto reflejo levanté mis manos, dejando que la luz estallara en una danza resplandeciente. Era un fuego que ardía con fervor, un contraataque en el corazón del caos. No, grité mientras el amor se convertía en una barrera impenetrable. Todo el peso de mi sacrificio se concentró en mi grito, y una onda de luz irradió hacia el infinito, golpeando a la reina con tal fuerza que hizo temblar el mundo que nos rodeaba. El eco de su grito se desvaneció en la lejanía mientras las sombras se disolvían absolutamente. Saqué un profundo aliento, todavía sintiendo la energía burbujeante y la tensión en el aire, y entonces, la oscuridad desapareció. La figura de mi hijo emergió de entre las sombras con un brillo en su mirada. A nuestras espaldas, la reina de las sombras quedó atrapada en su propio laberinto de oscuridad, incapaz de escapar de la luz de nuestro amor. Me abalancé hacia él, abrazándolo con todas mis fuerzas.
El terror se desvaneció, dejando solo la tranquilidad. Papá, lo hiciste, su voz temblante llenó el espacio. Lo miré a los ojos y lloré no de tristeza, sino de liberación y amor. Sí, hijo. Lo hicimos. Juntos. En ese instante supe que habíamos ganado. La oscuridad había sido erradicada, pero sobre todo, supe que el amor siempre ganaría. Ahora teníamos un nuevo camino por delante. Un mundo sin sombras, una vida llena de posibilidades. Siempre recordaré a la reina de las sombras, y las lecciones que me obligó a aprender. Si alguna vez me encuentro nuevamente en la oscuridad, recordaré esta victoria. El amor es la única luz que será eterna y ahora, querido lector, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que nuestra comunidad crezca. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, me encantaría saber qué piensas. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten experimentar este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.